Si ya viste el título de este video, puede que te parezca un poco ilógico comparar un gama media con un gama alta. Sin embargo, hay muchas personas que no se deciden y están entre estas dos opciones, así es de que yo les ayudaré a que se decidan por uno o por otro teléfono dependiendo de sus necesidades como usuario. Sean bienvenidos a Splashback. Y sí, ¿por qué digo esto? Pues porque ya probamos los dos teléfonos, ya tuvimos el A71 el año pasado y también el Samsung Galaxy S20 FE. Si quieres ver una revisión completa de estos teléfonos, pues te dejaré los videos en la parte de abajo con pruebas de rendimiento, con las reviews completas para que los vayas a ver. Sin embargo, en esta ocasión te voy a explicar, te voy a hablar acerca de cuáles son las diferencias más claras o más importantes entre estos dos dispositivos y qué es lo que tú puedes esperar como usuario de cada uno de ellos. Físicamente la verdad es que sí son parecidos, o sea, sobre todo en la parte de enfrente, ya que ambos teléfonos tienen una pantalla perforada. Cabe mencionar de que en el caso del A71 pues la perforación sí como que es un poquito más grande, incluso es más grande que la del A51, así es de que bueno, eso solo es un dato a tomar en cuenta. Y pues por el lado de atrás tenemos el mismo material de construcción, que en este caso sería plástico. Tamaño de pantalla prácticamente el mismo, el A51 pues es un poquito más pequeño, tiene 6.5 pulgadas de pantalla y el A71 es un poquito más grande, tiene 6.7 pulgadas de pantalla. En este caso pues yo sinceramente creería de que en cuanto a tamaño pues no son tan diferentes. Pero eso sí, en cuanto a la pantalla como tal, o sea el panel, sí que podríamos encontrar ciertas diferencias. Primero que nada, en cuanto a consumir contenido multimedia, o sea en cuanto a la calidad de la representación de colores, contraste, brillo, todo eso, pues yo creo que sí el S20 FE pues digamos que destaca un poco más que el A51. Aparte de esto, esta pantalla del S20 FE posee una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Y pues también soporta HDR10 Plus. Ahora hablaré un poco del hardware. Voy a comenzar primero con la batería. En este punto prácticamente tenemos pues lo mismo en ambos casos. Bueno, casi lo mismo. El A71 posee una batería de 4500 mAh con carga rápida de 25 watts. Por otro lado, el S20 FE también tiene una batería de 4500 mAh, también tiene carga rápida de 25 watts, pero adicional a eso tenemos carga inalámbrica y carga reversible. Estos pues digamos que son añadidos que no tiene el A71. Si hablamos de la duración de las baterías, como tú sabrás, esto pues depende bastante del uso que tú le des a los dispositivos. Sin embargo, si comparo mi experiencia usando el A71 con la experiencia del S20 FE, pues a pesar de que tienen baterías iguales, siento que probablemente en los días que usé el S20 sí se fue un poco más rápido, digamos, respecto al A71. Esto hasta cierto punto es algo entendible, aunque pues en ambos casos la duración es bastante promedio, digamos, o bastante normal. Siguiente punto en cuanto al hardware, y es el procesador. Creo sinceramente que este es uno de los puntos más importantes o una de las diferencias más claras que existen entre ambos dispositivos. Por un lado tenemos el A71 que tiene un procesador Snapdragon 730 y por otro lado tenemos el Galaxy S20 FE que dependiendo la versión puede encontrarse con un Exynos 990 o con un Qualcomm Snapdragon 865. Sí que es verdad que en los tiempos actuales pues los procesadores de los teléfonos de gama media son bastante potentes y suficientes para la mayoría de los usuarios. Pero también es verdad que hay otros usuarios que prefieren siempre tener lo mejor de lo mejor, tener la potencia máxima. Entonces pues creo yo de que en este caso tú tendrías que ver si realmente valdría la pena o realmente le sacarías, por así decirlo, todo el provecho a un procesador más potente. Si lo has pensado bien y llegas a la conclusión de que realmente no, pues el A71 cumple con todas las funciones básicas y más allá de eso pues creo que se desempeña bastante bien en el día a día, en todas las tareas, con los juegos también va bastante bien, así es de que aquí solo hace falta que tú realmente te pongas a pensar si realmente le sacarías todo el jugo, todo el rendimiento a un S20 FE. En cuanto a almacenamiento y memoria RAM, pues no hay muchas diferencias. La verdad es que tienen versiones base de 128 GB de almacenamiento y están disponibles a partir de 6 GB de memoria RAM. Así es de que pues creo que en este punto están bastante parejos.
Siguiente punto, y es el apartado fotográfico. Vamos a hablar acerca de las cámaras de estos dos dispositivos. Comencemos por el A71. Este es un teléfono que tiene 4 cámaras en su parte trasera, un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 2 megapíxeles y luego 2 sensores de 5 megapíxeles para fotografías macro y para profundidad. Por otro lado tenemos el S20 FE, el cual únicamente cuenta con 3 sensores en su parte trasera. El primero es un sensor principal de 12 megapíxeles que cuenta con tecnología Dual Pixel. Esto es muy importante. El segundo sensor es un telefoto de 8 megapíxeles y luego tiene un gran angular de 12 megapíxeles. La primera gran diferencia que encontramos es que el A71 cuenta con 4 sensores, mientras que el S20 FE solo cuenta con 3 sensores. Pero esto no es suficiente para saber si realmente vale la pena u otro. Vamos a ver el A71. Sí que es verdad que es un teléfono que tiene una cámara muy buena, o sea, la cámara principal toma fotos bastante buenas durante el día, obviamente, y durante la noche pues digamos que la calidad no baja tanto, o sea, toma fotos decentes, es buen teléfono. Pero por otro lado tenemos el S20 FE, el cual pues toma fotos también que son bastante buenas, son excelentes. Pero creo que tal vez viendo los resultados, las fotografías con el S20 FE sí tienen un poco más de detalle, y aparte de eso, creería yo también de que tiene un poco más de rango dinámico. Otro punto a favor de este sensor principal del S20 FE es que posee la tecnología Dual Pixel, y aparte de eso también tiene estabilización óptica. Hay otro punto que hace una diferencia bastante buena, y es el telefoto. En el caso del A71 pues no posee este sensor, sino que pues en su lugar opta por un sensor de profundidad y un sensor macro. Pero el S20 FE sí que incluye un telefoto y nos permite hacer pues un zoom de hasta 3x. En cuanto a video pues están bastante parejos, ambos pueden grabar a 4K, 1080 y con FPS bastante similares. En definitiva, creo que el S20 FE sí que te brinda una mejor experiencia en cuanto a tomar fotografías respecto al A71. Bueno, y entonces, ¿cuál me compro? ¿Un A71 o un S20 FE? La verdad es que la diferencia en cuanto a precios a veces es hasta el doble, o sea, el FE cuesta el doble de lo que cuesta un A71, y como pueden ver les he tratado de explicar en los puntos en los cuales encontramos mayores diferencias, que serían la cámara y el procesador. Yo creo que si tú tienes un presupuesto no tan grande y estás entre estos dos teléfonos, definitivamente vete por el A71, que créeme, vas a tener una buena experiencia, es un muy buen teléfono y cumple bastante bien en todo sentido. Probablemente en cuanto al rendimiento no haya mayor diferencia si te compras uno u otro teléfono, ya que como les digo, depende. Si tú realmente eres un usuario que crees que le vas a sacar todo el jugo al rendimiento que te puede dar un S20 FE, pues está bien. Pero si no eres este tipo de usuario, pues un gama media te viene bastante bien. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta de que a pesar de que las cámaras del A71 son buenas, siempre existe algo mejor, y por eso si tú realmente, por ejemplo, si tú eres un fotógrafo y quieres tener una mejor herramienta, pues definitivamente vete por un S20 FE, que será una mejor opción para ti. Y bueno, esta es mi comparativa respecto a estos dos teléfonos. Aquí te dejo también las reviews de cada uno de ellos para que vayas a verlas. También aparecerán en la descripción y en la parte de arriba. Te esperamos en un próximo video aquí en Splash.